Y en la entrevista de hoy vamos a meternos con un tema que yo creo que es el tema por el nivel de transformación que está generando el mundo en todo sentido, porque la sensación es que estamos en medio de una revolución que no sabemos, como toda revolución, dónde va a terminar. Y tenemos la posibilidad de robar unos minutos a Emanuel Yaruzzi, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador adjunto del CONICET y que viene estudiando mucho todo lo que rodea la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Emanuel? Un enorme placer saludarte. Hola Darío, ¿qué tal? Un gusto. Emanuel, vos sabés que leía, yo vengo siguiendo mucho todo el tema de inteligencia artificial, más allá de mi trabajo como periodista, yo soy de formación sociólogo y entonces lo veo un poco desde ese lado, todo lo que Bien, tiene que me ver queda con. lejos a mí porque vengo del mundo de la Bueno, computación. no, lo sé, pero te quiero contarte, digamos, desde qué lugar a mí me interesa, por eso me interesa obviamente muchísimo tu mirada de alguien que viene más de la cuestión de la ciencia dura de todo lo que rodea la inteligencia artificial, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que cambia todo. Digo, cambia la tecnología, pero cambia la forma de relacionarnos, la forma de entender, ¿no? Eh, y leía algo que quiero compartir con vos, quizás la viste, es una entrevista que hace Demis Hassabis, que es el titular, el que está manejando DeepMind, que es básicamente, ¿no? Como todo el área de inteligencia artificial de Google, que decía algo así como, estoy parafraseando, ¿no? Digo, la inteligencia artificial es como una revolución industrial multiplicada por 10 y aparte 10 veces más rápida. ¿Qué pensás de esa definición, más allá de todo el trasfondo que pueda tener Hassabis? ¿Es tanto, es tan así? ¿Cómo lo ves? Bueno, él tiene la responsabilidad de vender también productos, Por ¿no? Entonces supuesto. hay ahí un tinte de cualquier tecnólogo de estos que están como al frente de las grandes empresas van a estar diciendo que es algo increíble, no sé, mucho más novedoso que cualquier otra revolución previa. Yo creo que hay algo de eso igual, tampoco es que le voy a quitar todo el peso a lo que dicen. Sí, hay mucho hype alrededor de eso y como investigadores siento que tenemos la responsabilidad como de poner paños fríos a veces, porque justo la inteligencia artificial es algo que es un área de la computación que ya sufrió un hype anterior y un invierno, ¿sí? Hubo un momento allá por los 70 los 80 en los que hubo un hype de la inteligencia artificial, no en el sentido de que la estamos viviendo ahora. Y después hubo un invierno en el que incluso o sea, se pinchó el área y no había inversiones en ese área, no había tantas investigaciones en ese área. Y ahora parece que estamos en una situación bastante diferente a esa. Pero bueno, por un lado, cuando escucho ese tipo de expresiones, trato de relajarme y de pensarlo desde otro lado. Siento igual, o por lo que veo, no solo lo que siento, sino lo que veo, eh, que casi todas las revoluciones que están surgiendo, las cosas nuevas que surgen, las revoluciones que prometen cambiar el mundo en los últimos años, sí van en la dirección de que sean más aceleradas, tengan más impactos, pero por una cuestión simple de interconexión del mundo, ¿sí? Estamos mucho más conectados que en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, eso hace que la velocidad a la que se desarrollan y las que se propagan los cambios sea mucho mayor, probablemente más de 10 veces más mayor que como decías en la frase que me contaste. Y, y sí, eso, y el hecho de que todos estemos por ahí más atentos a Mm. ese tipo de cambios, que por ahí en algún otro momento la revolución industrial no afectaba directamente a todas las personas o no a todas a la misma velocidad. Hoy creo que estamos todos bastante atentos a los cambios que hay en inteligencia artificial, particularmente porque nos convertimos inmediatamente en usuarios de los productos que están saliendo todo el tiempo. Así que hay algo de verdad en eso. Trato de pensar de que hay muchas cosas que no van a cambiar tan radicalmente, Mm. ¿sí? De hecho, no siento que estén cambiando tan radicalmente. A ver, yendo y apuntando a un poco esta respuesta que das, que como de toda persona pensante es mixta, digamos, y apunta un poco a los matices, me parece que esa es la idea de lo que querés transmitir. Algo entonces evidentemente de revolucionario tiene esto. ¿Qué es lo que tiene de más revolucionario desde tu punto de vista? Yo creo que lo pienso un poco como en relación a Internet, ¿no? Mm, Cuando surgió Internet, creo que o sea, no había dudas de que la revolución era la revolución de acceso a cosas, ¿no? Es mm, como una revolución de poder acceder a
todo lo que nos ofrece Internet, pero que en el instante previo a tener Internet no teníamos, ¿sí? O no podíamos hacerlo, no con esa inmediatez, no con esa masividad. En este momento, yo creo que lo que nos está permitiendo la inteligencia artificial es una cuestión de creación, ¿sí? Más que de acceso, es de creación. Bueno, yo podía acceder a cosas que creaba otro, eso lo pienso en relación a lo que nos permitió Internet, y acá puedo empezar a crear cosas como si fuese o al menos la IA es generativa, ¿eh? Estoy hablando solo una subárea, pero que es el área que entiendo que está desatando que tengamos esta charla hoy acá, Mm, ¿sí? La IA generativa me permite crear cosas casi como si fuese un experto, ¿sí? No sé, bien. me estoy pensando en edición de imágenes, por ejemplo, ¿sí? Que Mm, para poner un ejemplo bien concreto. Si yo tengo que editar una imagen profesionalmente con, no sé, alguna herramienta como Photoshop, necesito hacer cursos, necesito aprender, necesito formarme muchos años. Ahora puedo aprender a hacer un prompt, describir lo que quiero y con más o menos cierta complicación. eh, Realizamos, ¿sí? Pero es mucho mm, más fácil que hace 10 años, que hace 20 años de hablar, ¿sí? Lo mismo para, no sé, edición de video, para escribir un texto. Es una revolución, creo, de la creación de contenido, ¿sí? Cambia la forma en la que los humanos estamos creando y editando contenido. A diferencia de Internet, que nos cambia la forma de acceder al contenido, ¿sí? Es como vamos un pasito más allá. Es decir, ahora mm. podemos acceder masivamente y modificar profesionalmente y masivamente también ese contenido. Creo que es como un arma mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera, que se pone en manos de todos. Bien, interesantísimo. Y a ver, eh, un par de cosas que me surgen respecto a esto, pero quiero arrancar por esta comparación que hacías con Internet y con esto del poder, ¿no? Y pensando en la potencialidad, porque obviamente acá también hay mucho de exageración, hay mucho de riesgos también, y quiero que conversemos de eso también. Pero una sensación que yo tengo, y me interesa ver tu mirada experta al respecto, y hasta lo veo desde el uso que hago yo de la inteligencia artificial, de lo que son ChatGPT y otras herramientas, es que hay un potencial ahí de un aumento de la productividad, de que una persona puede hacer muchas más cosas en menos tiempo gracias a todas las opciones. ¿Ves que ahí también hay algo, digamos, de un cambio muy potente? Bueno, hasta hace, no sé, me acuerdo cuando OpenAI lanzó GPT. Esas semanas fueron las semanas en las que más me llamó la gente en mi vida, creo Mm, que siempre era como, bueno, podés hacer una nota, podés hacer una nota. Y toda la preocupación, todo estaba centrado en la pérdida de empleo. mm, ¿Sí? Creo que pasaron un poco los años, se enfrió ese hype. En ese momento decíamos, bueno, hay que ver, puede ser que estén afectados. Creo que eso se fue como relajando y lo que se vio en lo inmediato no fue tanto una pérdida de empleo, sino no sé si un aumento en la productividad, pero un aumento en la cantidad de cosas que pueden hacer las personas mm, empleadas, ¿sí? Hay como una especie de hiperproductividad. De todas formas, yo miraba unos informes justo hoy que salieron de la Unión Internacional del Trabajo y estaban publicados en el New York Times y decían que si bien se está percibiendo este efecto, era un informe que había salido el mes pasado, no estaban las empresas viendo ganancias por ese bien. efecto o esa amplitud Mm, no estaban percibiendo ganancias nuevas respecto a lo que se esperaba, digamos, por ese aumento en la productividad. Entonces, si bien todos estamos pudiendo hacer más cosas, no estoy tan seguro de que eso esté siendo positivo para el mundo, al menos no por ahora, ¿sí? Eh, Algo parecido, vuelvo a la comparación con Internet, porque me parece que es interesante y son dos puntos, es un punto de una disrupción tecnológica que nos queda cerca, o al menos a las personas que tenemos más de 30 nos queda más o menos cerca. Eh, y es esto que decía de que en Internet también, cuando surgió Internet, también había una especie de esperanza o sí, mm, una expectativa de que iba a revolucionar muy rápidamente toda la producción del trabajo. Lo hizo eventualmente, ¿sí? Nadie trabaja igual que en la era mm. pre-Internet. Pero en su momento hubo un momento en el que había más inversión en ese área que lo que se percibía a cambio, ¿sí? Y ahora estamos en un estadio similar con la idea generativa. Todas las empresas tech están invirtiendo billones de dólares en esta industria y las empresas que no son tech no están necesariamente adoptando esa tecnología
y el hype inicial de hace un par de años ahora está teniendo una especie de declive, ¿sí? El año pasado yo vi una estadística que estuvo del anteaño pasado y el año pasado de proyectos que tenían que ver, era una encuesta de empresas en Estados Unidos, le preguntaron qué proyectos tenían en desarrollo que tengan que ver o que usen IA generativa. ¿Sí? No que tengan, o sea, ellos no estaban desarrollando la IA generativa, sino que iban a usar servicios de IA generativa para Mm, algún proyecto interno de la compañía. Y le preguntaban cuántos de esos proyectos habían caído en ese año. ¿Sí? En el 2023 era alrededor del 17% de los proyectos que tenían pensados con IA generativa se habían caído en ese año. En el 2024 fueron el 40%, mm, lo que nos da una especie de dirección como de enfriamiento, ¿sí? Lo que en un principio parecía que iba a revolucionar el interior de las empresas, ahora se está viendo que no necesariamente lo hace al ritmo que lo hace o de la manera en que uno esperaba que mm, lo haga. Hay distintas como velocidades, ¿sí? Si vos mirás la industria tech, no parece que esa fuese la situación, ¿eh? O sea, cada vez hay más inversión. Este año se invirtió en IA generativa más que nunca en empresas tech. Es una área en expansión, claramente. Eh, pero no está permeando tan rápidamente al resto del sistema económico. está bueno. Ahora, siguiendo con esta comparación con Internet, que me parece interesante para pensar algo que cambió tan radicalmente nuestra vida, desde el punto de vista y desde el que viene desde la tecnología. Obviamente, cuando surgió Internet, y digo cuando surgió Internet a escala más o menos masiva, Sí, Internet sí, sí, sí. era una cosa, digamos, no Es de las sé. primeras tecnologías globales. Ujú, Por eso es que lo pongo siempre con eso. Si vas a tecnologías anteriores, ya tuvieron más años de eso. Incluso la televisión, ya claro. tuvieron como un pasaje un poco más lento. Cuando Internet aparece primero como algo masivo, no sé, pienso en el mail, digamos, como primero que se me Sí, ocurre es el mail, ¿no? Digamos, no me acuerdo de la película, Tienes un email, ¿no? Que justamente sí, jugaba un poquito Meg Ryan y Tom Hanks. Eh, Era una cosa Internet, que ya era revolucionario. El concepto de email era profundamente revolucionario y otras cosas que empezaban a aparecer. Si nosotros vemos ese momento al momento hoy, la cantidad de cosas que podemos hacer hoy a través de Internet es un sí. universo de diferencia. Si vos ves la trayectoria de la inteligencia artificial, es imposible contestar la pregunta que Cortita. te estoy haciendo, ¿no? Pero un poquito especulando. ¿En qué momento estamos? Digamos, ¿estamos más cerca de ese momento inicial, si hacemos la comparación con Sí. Internet, o cómo lo ves? No, no, definitivamente sí, estamos atendiendo al bebé que acaba de nacer. Bien. Sí, es un poco así. Si bien la inteligencia artificial ya tiene muchos años, o sea, los orígenes se remontan a los 40, a los años 40, 50, con las primeras personas que pensaron en que podía haber alguna especie de inteligencia artificial hasta finales de siglo, donde te contaba que estaba esta especie de invierno que sufrió el área, y ahora una especie de repunte, sobre todo sostenido por dos grandes pilares, ¿sí? Por un lado, el pilar de los datos, quizás en las etapas previas del desarrollo de la inteligencia artificial, no se contaba masivamente con la cantidad de datos masivos que necesitamos para poder hacer las cosas que hacemos ahora, ¿sí? Ahora tenemos todo, sin Internet es muy difícil de pensar en inteligencia artificial, justamente porque necesitamos una base de datos gigante, Mm, global, y eso es Internet, por un lado. Y por otro, hay una cuestión tecnológica ligada a la electrónica o al hardware, ¿sí? Que no existía tampoco previo a, te diría, 2000, 2010, donde Nvidia, que es la fabricante mm, estrella el hardware que se necesita para entrenar y para ejecutar este tipo de algoritmos, se vuelve como muy masiva, muy potente, y permite procesar todos los datos que están en Internet. Si no tuviésemos las dos cosas, no estaríamos hoy charlando de esto. Y aún así, a mm, pesar de todo esto que estoy contando, es una tecnología que recién, para mí, están haciendo y pasa parecido con Internet en el sentido de que, bueno, podemos arrancar la historia de Internet en, no sé, en los 60, 70, mm, 80, pero si te remontás 40 años, están las primeras telecomunicaciones, ¿sí? O si te remontás incluso un poco más para atrás, tenés los primeros, no sé, el telégrafo, elementos de tecnologías de comunicación muy rudimentarias, ¿sí?
si con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Tenemos elementos que casi ni parece como que ni están en la historia de esa tecnología y sin embargo en algún momento estallan. Y creo que ahora es el momento donde vamos a empezar a ver las cosas más interesantes, ¿sí? Hasta ahora fue como llegar hasta este punto. Eh, Creo que todavía falta un largo trecho para resumir en algo más concreto la pregunta tuya. Siento que Mm, estamos en el nacimiento de algo. Ahora vamos a empezar a combinar lo que tenemos. Hay hasta tecnologías un poco divergentes, recién ahora están como combinándose en herramientas un poco más complejas. Hasta hace poco la inteligencia artificial resolvía problemitas chiquitos, predecía algún valor, mm, ayudarme con una predicción de una variable económica, de una variable del clima, y eran sistemas enteros dedicados a eso. Hay una convergencia de esas tecnologías que las vuelve más potentes. Y también más difíciles de predecir, porque no sabemos bien cuál va a ser la siguiente cosa que surja, ¿sí? Si le preguntas a cualquier investigador de inteligencia artificial mm, ahora, que publica bien en el área, que está como muy metido en el área, si lo agarrabas en 2015, 2016, hace 10 años, un poco menos, si íbamos a estar en este estadio ahora, te iba a decir que faltaban capaz que 20, mm, 30 años. ¿Sí? mm, Y de golpe, un par de muy buenas ideas, allá por 2017, 2018, nos traen hasta este punto. ¿Sí? Es muy traqueable, muy preciso el momento en el que uno distingue ciertas tecnologías que hacen que se dé vuelta un poco la tortilla y dejemos de pensar de una manera y empecemos a pensar de otra. ¿Sí? A mí es algo que me encanta de la tecnología porque estás como siempre a un mm. paso o a la vuelta de la esquina de cambiar todo en un segundo. A ver, y contame un poquito, ¿qué fueron esas ideas allá por 2017, Bueno, 2018 hay una publicación muy central ahora en el área. Hay un componente muy particular es un componente de software, ¿eh? No es un componente de hardware. Es una Ujú, idea de cómo procesar ciertos datos, ¿sí? Que se publicó ya por 2017, que se llama Transformer, ¿sí? Es una arquitectura, decimos en el área, es una forma de procesar una entrada de datos y que da una salida, que es muy eficiente, ¿sí? Bueno, cuando digo eficiente es que es muy barata, entre comillas, de ejecutar y muy efectiva. Hace bien lo que se espera que haga cuando se la entrene, ¿sí? Y esa es la base que está detrás de todos los GPTs que usamos, ¿sí? Y de los mm, generadores de imágenes y, bueno, se combinan con después otras ideas, muchas que son anteriores, muchas que son posteriores, pero ese momento, esa publicación específica, de esa idea cambia la forma en la que se desarrollaron los hechos en los últimos 7 años, 8 años. Y estamos todos usando esa forma de mm. programar, por decirlo de alguna manera, o ese componente específico de software. Y pensando variaciones, pero es como que define el formato de un nuevo paradigma y estamos todos alrededor de eso hasta que algo lo rompe y vuelve a haber un salto, ¿no? Mm. Qué interesante. Em, Quiero volver a algo que vos planteabas antes, que es esta idea de, bueno, había mucha expectativa de que esto efectivamente, la inteligencia artificial aplicada al mundo de las empresas iba a generar mucha productividad y no, vos me decís, bueno, ojo que económicamente todavía ese impacto no se ve, muchos que están, proyectos que se hicieron, que Sí. se están dando marcha atrás, etcétera. Pensando justamente en qué es lo que está de alguna manera limitando que todo ese potencial que aparece ahí no termine por ahí de impactar. Ahí, ¿qué te parece que está combinando o cómo se conjuga? Ahí hay una cuestión de que falta todavía un salto tecnológico más, una vuelta más a justamente todas estas herramientas para que puedan tener un uso más difundido y que tenga aún más impacto. ¿O tiene más que ver con que tenemos ahí una herramienta extraordinaria y todavía ni las personas, ni las empresas, ni los gobiernos saben bien cómo utilizar esa herramienta? Es un poco las dos, ¿sí? O sea, la tecnología que tenemos tiene sus limitaciones, ¿sí? O sea, las estamos viendo todos, no sé. Los GPTs, Ujú, los modelos de lenguaje que usamos, tienen limitaciones que son bastante, al menos para los usos que se están pensando, son bastante difíciles de resolver, ¿sí? Tienen, no sé, sesgos, distinto tratamiento de los datos que generan por ahí situaciones de desigualdad que no queremos. Imaginemos que los ponemos, por ejemplo, en un chatbot que va a ser de médico nuestro eventualmente o que va a ayudarnos con alguna consulta médica, por ejemplo. No queremos que se equivoque
con ese tipo de problemas, pero a la vez mm, los humanos tenemos sesgos, incluso los médicos tienen un montón por su propia experiencia que los ayuda a diagnosticar mejor. Entonces, querés que mm, esas tecnologías tengan sesgos, pero no todos los sesgos posibles. Hay como una especie de ambigüedad. Ese tipo de problemas son, en este caso, son como inherentes a la tecnología. Este tipo de tecnología, esto que yo te decía, el Transformer, por la forma en la que está pensada, por la forma en la que se entrena hoy en día, va a seguir teniendo eso y las empresas están invirtiendo un millón, las empresas tech están invirtiendo millones para ver si pueden, de alguna manera, hacer un bypass de eso o solucionarlo de alguna manera. Van a, traen sus propios desafíos, desafíos laborales, desafíos de reconversión laboral, como charlamos hace un rato. Todas esas cosas están limitando pensar en aplicaciones que sí sirvan en este contexto. Yo creo que es una búsqueda, ¿no? Cada uno está buscando, así como vos la usás, no sé, supongo que vos usás GPT, mis alumnos usan GPT, sí, yo yo uso uso GPT GPT. un montón, sí. Todos le encontramos más o menos un uso que nos sirve. Creo que a las empresas les pasa un poco parecido, ¿no? Están viendo de qué manera agarran este animal nuevo, medio salvaje, y lo controlan en un entorno en que les dé algún rédito, ¿sí? No está sucediendo, pero es todavía muy reciente, ¿sí? No está sucediendo en todos los campos de manera masiva. Eso por un lado. Ahora, si me pongo el sombrero de análisis de la coyuntura, pero si me pongo el sombrero de hacia dónde vamos, de investigador, Mm, de si es alguna limitación con la tecnología, creo que sí, también es cierto eso, ¿sí? mm, Es decir, este tipo de tecnología, GPT en particular, ya sea el que hace OpenAI, el que hace Google, el que hace, no sé, Anthropic, cualquiera de estas empresas grandes, y el que podemos tener nosotros acá ejecutando en el laboratorio, todos tienen esta limitación, o sea, tienen la limitación de que son un poco, no son tan así, pero son un poco así. Hay una discusión de fondo, esos son un poco loritos, ¿no? Es como repiten lo que ya mm. escucharon. No es que no puedan a partir de repetir, elaborar razonamientos un poco más complicados, porque Pareciera lo que le que falta un lo poquito de hacen. creatividad. Claro, en realidad no está eso, o sea, Mm, el cerebro humano hace un montón de cosas que sabemos que hace, porque interactuamos entre nosotros y nos damos cuenta que eso está sucediendo, pero no sabemos del todo cómo las hace, mm, y tampoco las podemos imitar tan fácilmente si no entendemos cómo las hace. Y creo que como el santo grial de la tecnología, de la IA, digamos, o de la inteligencia artificial, es esta inteligencia artificial general, ¿sí? Una especie de eh, idea de cómo procesar los datos, como te dije antes, que funcione de una manera similar a como lo hace el cerebro, ¿sí? O que lo haga de una manera que se perciba más humana, que pueda elaborar razonamiento, que sea creativa. Hay una discusión interna de si con este tipo de arquitecturas o con estas tecnologías lo vamos a poder lograr o si no lo vamos a poder lograr, ¿sí? Hay quienes dicen que sí lo vamos a poder lograr, solo que faltan datos, pero a la vez vemos a los humanos y no funcionan con más datos. Un niño de 5 años no sabe mucho del mundo, ¿sí? Pero puede hacer algunos razonamientos, por ejemplo, espaciales, de una manera mucho mejor que lo que hace GPT, ¿sí? mm, Pues uno le cuenta una historia sobre algún objeto, por ejemplo, a un niño y le dice, este objeto está en esta caja, después muevo la caja a una mesa, después en la mesa viene alguien, se lleva la caja y al final le pregunta dónde está la pelotita y el niño probablemente sabe dónde está, en general lo hacen bien. GPT se pierde a la mitad, ¿sí? Y vio todo Internet. O sea, hay una cuestión que no es solo mm, de datos, sino que hay una limitante en la forma en la que estamos pensando que la IA debe funcionar, ¿sí? Y bueno, eventualmente, si no, no me dedicaría a esto, yo creo que va a surgir una idea superadora, ¿sí? De hecho, pasa mm. cada cierta cantidad de años. Pero ahora la tecnología que tenemos es esta y se está buscando la forma o sea, las empresas están buscando la forma de adaptarse a lo que hay, ¿sí? Riesgos, amenazas. Obviamente hay muchas. Me interesa un poco que me cuentes qué estás viendo, pero quiero empezar por lo menos por un foco que para mí es todo un tema que es algo que tiene que ver con tu vida cotidiana, que es la docencia. Mm. Eh, la pregunta básica es, bueno, ¿cómo haces que un pibe se lea 5 libros para aprender algo cuando se los puede preguntar a ChatGPT? Digamos, ¿qué pasa ahí, digamos, con ese proceso de la docencia y del aprendizaje en general, con una herramienta que te simplifica tanto las cosas, pero que corre el riesgo de volverte, digamos, una persona que lo único que sabe es preguntarle al chat?
Sí, mi madre me va a matar porque siempre la pongo de ejemplo de esto. Ya me escuchaba alguna otra vez y me dice, no me nombres más en ese, porque yo no era así. Pero yo me acuerdo cuando era chico estudiaba en el colegio y o sea, tenía que buscar en libros y yo tenía la posibilidad, si no, de buscar en el Encarta. Era en el momento Claro, sí, la sí, claro. enciclopedia que teníamos para los niños. Si hay algún sub, no, nacido entre el 2000 y 2010, esto resulta completamente No, extraño. incomprensible, Cuando lo sí, digo en sí. clase me miran raro, pero es así. Eh, y me obligaban a buscar en el libro para aprender a buscar en el libro. ¿Sí? No busco muy seguido en libros, quizás hay algo, seguramente hay algo de ese entrenamiento que me sirve, que me sirvió, ¿sí? Ahora nos pasa, ahora es como te decía hace un rato, la revolución de Internet era acceder a cosas masivamente, muy rápidamente. Esto es generar cosas o poder crear cosas de manera masiva y muy rápidamente también. Y entonces lo que sucede con, no sé, el entorno educativo, por lo menos lo que esto estoy hablando, hay gente que se dedica a estudiar esto full time. Yo hablo de mi experiencia, acá Sí, lo sí, aclaro por las obvio. dudas. Eh, es muy tentador para los alumnos ir y preguntarle a ChatGPT la respuesta a un ejercicio, ¿sí? Es Mm, distinto cuando uno busca bibliografía, que de hecho me parece que GPT ni siquiera es la mejor forma de hacerlo porque inventa mucho, se sabe que inventa, y es mejor incluso googlear para buscar algún contenido mm, específico. Pero para resolver ejercicios, por ejemplo, algo que hacemos muchas veces en materias de matemática o materias de programación, directamente en vez de pensar el ejercicio se lo preguntan y sí, GPT devuelve una respuesta, pero uno no aprende viendo respuestas. Es como aprender a mm, pintar sin pintar, viendo cuadros. Eso mm, no funciona si yo tengo que ejercitar el cerebro para poder hacer esa tarea, ¿no? Explicar esto y que los chicos, bueno, yo creo que lo entienden, ninguno me dice, no, no tienes razón, estás re equivocado. Eso no pasa. Pero siento que es mucho más difícil estudiar ahora que hace mm. 5 años sin GPT, por esto, por la tentación que genera ir a preguntar y no pensarlo El atajo. demasiado. ¿Sí? De hecho, me sorprende porque no hay casi consultas muchas veces durante el cuatrimestre, me pasó el cuatrimestre pasado, no había muchas consultas durante el año, dije, bueno, vienen bien, cuando llegó el parcial, no estaba bien, ¿sí? Pero claro, resolvían las preguntas que me tendrían que haber preguntado a mí o a los ayudantes Mm, con ChatGPT. ChatGPT da la respuesta, por ahí un ayudante humano o el profe no te da la respuesta, te dice algo que te hace pensar en esa respuesta, y te guía en esa respuesta, pero no te la dice, intenta que vos la deduzcas y ahora es muy tentador no hacerlo y bueno. Lo que termina pasando es que, bueno, el que estudia a la antigua un poco creo que le va un poco mejor. Eh, y un alumno me cuestionó, y esto es interesante, me dijo, ¿pero vale la pena aprender esto? mm, Porque si al final GPT ya lo hace. Eh, y ahí me pareció bárbaro, pero sentí como, me hizo empatizar un poco con, él tenía una especie de angustia, ¿no? Estoy en segundo año de una carrera, estoy estudiando esto que me gusta, pero capaz que lo estoy estudiando sin ningún sentido porque ya está resuelto, ¿sí? Bueno, le puse el ejemplo que siempre ponemos, que es el de la calculadora, ¿sí? Los niños aprendimos a escribir, mm. perdón, a sumar, a restar, más allá de que la calculadora existía, Ya sigue existía, existiendo, claro. claro, y hay valor en aprender eso para el uso cotidiano, porque uno no puede andar con la calculadora. Ahora andamos todos con una calculadora y saber sumar sigue siendo valioso, ¿sí? Y además porque uno construye razonamientos más complejos a partir de conocimientos más simples, ¿sí? Y ese creo que fue el argumento que finalmente le terminé dando. Fue, bueno, ¿cómo vas a hacer el próximo GPT si no tenés las bases de cómo funcionan las cosas a este Mm, nivel que GPT resuelve, ¿sí? Creo que es un poco eso, ¿no? Si todos dejamos de estudiar o de querer aprender más allá de que está la respuesta a un clic, nadie va a poder construir mejores cosas. Quedamos como frenados hasta que GPT sea una inteligencia general mm. y lo resuelva, ¿sí? Pero no estamos en ese punto. Qué interesante. La verdad que, bueno, me quedaría hablando porque son tantos temas que dan para pensar, porque realmente es algo que nos por lo menos nos está obligando a replantear. Después habrá que ver qué cambia y qué no, pero de mínima obliga a un montón de replanteos. Emanuel, un placer realmente. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Darío. Un gusto.